En esta canalización de hoy vamos a hablar sobre la trascendencia de las lenguas. Evidentemente todos tenemos una manera de comunicarnos, dependiendo de la zona geográfica en donde nos encontremos, pues utilizamos una lengua u otra, y en muchas ocasiones esas lenguas nos sirven para unirnos más, y en otras ocasiones pues las propias lenguas en sí también sirven para desunirnos, para generar esa separación, porque no somos capaces de comunicarnos entre nosotros y no somos capaces pues muchas veces de compartir o de hacer llegar a otras personas pues lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos también en muchas ocasiones. Entonces bueno, vamos a intentar profundizar un poco, sobre todo María Belén y los niños de sonido van a intentar profundizar un poco en este ámbito que en la época actual en la que vivimos, pues en muchos lugares, como nos está sucediendo a nosotros aquí, pues en España, pues genera controversia, genera dificultades y genera pues lo que comentaba antes, mucha separación. Bueno, paz y amor, hermanos, para ustedes. Dice que los señores del sonido, como instructores de las diferentes dimensiones, expandimos conciencia en este momento en su planeta para ese encofrado o para que ya ustedes instalen la plataforma de quinta dimensión. Cuando nosotros no tenemos ninguna, ninguna referencia religiosa, ni política, ni ideología. No, esas son cuestiones suyas de la tercera y cuarta dimensión, nunca a partir de esa quinta dimensión. Aunque ustedes puedan tener sus creencias, esas creencias sirven para unir siempre, para potenciar y no para confrontar. Pero hay libros realmente que, sin ser utilizados como instrucción de creencias, como sería el libro sagrado de muchos de los católicos, como sería la Santa Biblia. Sí que si ustedes leen desde buscar realmente la esencia, no la creencia, hay situaciones de verdadero aprendizaje para cada uno de ustedes. Y una de las circunstancias importantes que se dice en el primer libro, y es que el verbo se hizo carne. Cada palabra realmente tiene una repercusión en lo que ustedes generan físicamente. Sin hablar de esa torre de Babel, que sirvió realmente en un determinado momento cuando no había la voluntad de la conquista, sino de hacer, de construir. Por eso viene esa figura, que no es una figura real, sino es una metáfora que dirían ustedes de vamos a construir una torre. Las torres siempre van realmente hacia arriba, van dirigidas a esa elevación, a esa conciencia. Pero ¿por qué no se puede realmente construir esa torre? No viene a construir esa torre porque vienen los egos de a ver cómo construimos, cómo hacemos, que sería el reflejo de ese planeta dual en el que ustedes realmente están experimentando. Hacemos esta referencia por la importancia que tienen, cómo ustedes se comunican y cómo a través de la palabra ejercen, un dominio o control sobre las otras personas. Por eso produce tantas distorsión o tantas confrontaciones. Mire ustedes, cada palabra, como ustedes lo quieren llamar, porque ustedes en esa manera de hacer menos o hacer más desde esa dualidad, entonces ustedes llaman que son lenguas o son dialectos es una manera de no te pases, que lo tuyo no es un idioma, lo tuyo solamente es un dialecto y vete tú a saber exactamente. Es una manera siempre de querer, enfrentarse, de querer ser más, que es lo que marca, esa dualidad. Toda lengua, aunque solo sea una persona en el mundo que la hable, lleva la frecuencia energética de a todos que han utilizado esa lengua. Eso es la importancia de cada lengua que hay en el planeta. Lleva la esencia, la vibración de todos que hayan utilizado esa manera de comunicación.
Y hablamos también de esos medios de comunicación cuando ustedes en esa isla se comunican a través de ese silbido o de esa expresión realmente que sin ser oral sí que realmente forma, porque ya no es tanto el oral que sí, sino la frecuencia que quieren transmitir a través incluso pues ese lenguaje de signos o ese lenguaje que utilizan o esas danzas, ¿no? Que también realmente por eso a veces terminan con esa cultura, con esas culturas de la danza, con esa cultura de la música, porque saben muchos de ustedes lo que simboliza. Es curioso que los medios de comunicación, todos, sea tan importante. ¿Qué es lo que está moviendo realmente su mundo? Su mundo lo mueven a través de sus noticias, a través de la expresión, a través de las imágenes. Y determinan toda la experiencia que ustedes viven diariamente y determinan esas creencias y también determinan esos miedos. Cuando una persona se decide realmente, cuando en cada país, y hay muchos países que están viviendo esa situación de confrontación, no respetan, pero no respetan de ninguna de las dos partes, porque yo no puedo referirme a todo ese lenguaje, pero es la conciencia, tengan ustedes, todo ese lenguaje que se me ha transmitido a mí y que lleva la frecuencia de toda mi familia, de todo realmente lo que somos, la frecuencia vibracional. Y todo eso que esa situación refiere, tradiciones, magia, todo lo que simboliza. Eso es un respeto y honrar, agradecer y dignificar a todas esas líneas familiares. Pero cuando yo estoy utilizando esa manera de expresión de la lengua para diferenciar o dividirme de otras lenguas, entonces lo que estoy haciendo es la confrontación, porque ni estoy honrando a lo que a través de esa lengua he aprendido, ni estoy, digamos, honrando a toda la frecuencia que las otras lenguas con las que se manifiestan las otras personas están haciendo. Cuando ustedes realmente imponen o prohíben, están utilizando esa dualidad, esa confrontación. Y la confrontación, señores, solamente hace que se vuelvan a repetir esos procesos, que ustedes carguen esa cuarta dimensión y que tengan que vivir la experiencia sus hijos y los hijos de sus hijos. Cuando ustedes quieren un planeta, hablan de cambios, hablan de planetas, tiene que haber una comprensión de mínimos, solamente de mínimos. Y los mínimos es cómo nosotros o con qué frecuencia o con qué realmente intención nosotros hablamos o prohibimos. Cuando ustedes realmente, y esto también es muy importante, obligan a estudiar a niños o a referirse sin tener en cuenta realmente la individualidad de esa persona, el decir esos espacios abiertos en el que permiten ser a sus hijos y se permiten ser ustedes. ¿Qué es lo que realmente siento? Porque muchas veces ustedes ya no solamente sienten, aunque no sean del país o la región o la autonomía que tiene esa lengua, pero sienten como que esa lengua les llama, porque realmente hay algo en sus líneas que le llegan a esa experiencia desde el amor, pero desde el amor, no desde la imposición, porque en el momento que ustedes imponen a esas lenguas, esas lenguas en sí las están contaminando con esa frecuencia vibracional de la imposición. Entonces, ¿qué es lo que transmiten a esas generaciones? La frecuencia. Llega un momentito en el que esa frecuencia realmente baja, esa frecuencia, aquello que es tan lindo, que transmiten con tanta belleza, que transmiten con tanto amor, que va hablando de todos sus ancestros, de todos sus antepasados. Entonces baja la frecuencia realmente y ¿qué transmiten? Empieza a transmitir la separación, empieza a transmitir la confrontación, porque esto yo no es como quiera expresar, yo esto no siento la expresión, y entonces baja la frecuencia para todos aquellos que hablan ese lenguaje. Por eso la importancia del respeto. En realidad su planeta va a ir a hablar como esa torre de Babel, un lenguaje en común.
porque no van a necesitar, y ustedes lo están viendo, sus niños cada vez hablan menos, cómo cambian realmente las expresiones de la escritura, porque ustedes se fusionarán con el otro, con la esencia realmente que son y entenderán. Ustedes pueden llamar que esa situación sea telepatía. Nosotros no hablamos de telepatía, porque la telepatía, tal y como ustedes lo entienden, es exactamente lo mismo, entrar en los procesos en los que yo puedo leer la mente del otro y comunicarme. Y aquí no es leer la mente, sino es experimentar la esencia desde el amor, desde la otra persona. Si ustedes ven cómo se dominan realmente unos a los otros, vean la historia de su planeta. En el momento que ustedes conquistan, también quieren conquistar la parte más importante, que es la parte del lenguaje, la parte de cómo se comunican. Porque de esa manera ustedes pierden la esencia y el contacto con sus ancestros, con esa situación. Porque ustedes creen que se miden desde una forma del todo, como desde una caña o desde un cabo, en los que ese cabo para unirse necesita de varias, esa cuerda tiene de cabos, bastantes cabos, ¿no? Y en este momento planetario lo que es importante es que esos cabos se unan. Es verdad que una cuerda con un cabo puede funcionar si dos cabos, pero no dejará de estar debilitada, no dejará de estar debilitado y dará lugar a que se potencie otras situaciones. Y en este caso lo que se potencia serían las discordias. ¿Por qué? Si ustedes estudien, nosotros les invitamos a estudiar, pero desde la consciencia del amor, desde la consciencia, desde la unidad, el por qué, entender por qué esos procesos. Cuando ustedes realmente lo que hacen es anular, se están debilitando ustedes, primeramente como humanidad, pero también realmente como individuos y responsables de todas esas líneas, de todos sus ancestros. Claro, conquistan también realmente al otro, anulan la frecuencia y el amor con la que la otra persona se comunica, pero también debilitan, como hemos indicado, aquello que ustedes imponen, también se debilitan ustedes mismos. Pero es la conciencia, no estamos hablando realmente de nosotros como instructores, no entramos en sus guerras, estamos solamente lo que hacemos es transmitir la frecuencia y el compromiso del amor a su planeta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cuando ustedes entienden y se respetan a su lengua materna, a su lengua ancestral, de sus ancestros, están fortaleciendo. Cuando ustedes imponen a otras culturas, a otras personas, a otros pueblos, a otras autonomías, están realmente disminuyendo toda la transmisión también de su lengua. Están anulando realmente al otro, pero también se están anulando ustedes y bajando la frecuencia de cómo se comunican, porque toda causa tiene unas consecuencias. Por eso también la importancia, ustedes a veces se unían mucho, hacían líneas de conexión con esas lenguas que ustedes decidieron que estaban muertos, como el latín, como el griego. Ustedes decían, ya son lenguas muertas, y lo retiraron. Nos parece fantástico, ustedes deciden, tienen libre albedrío, pero ustedes muchas veces aunaban o daban comprensión a su manera de expresión a través del respeto a esas lenguas, a esos ancestros, pero van acaparando realmente, no van integrando esas situaciones. Cuando ustedes, una de las cuestiones que también queríamos, manifestar a su planeta, es que qué pasa realmente con otras lenguas que ustedes realmente, otros idiomas. Vamos a hablar de idiomas. Estamos hablando de esa polaridad realmente, de esa polaridad que existe realmente entre muchas naciones, muchas autonomías, muchas situaciones, para que ustedes valoren que el camino es el respeto, es la integración, no es la confrontación ni el dominio, es el respeto. Permitan y honren las lenguas,
para que también se permita y honren y nutren su propia lengua. Entonces veré cómo hay tiempos de conexión, porque si yo me respetas a mí, yo voy a intentar por todos los medios respetarte a ti y voy a potenciar aquella situación desde el amor que veo en tu lengua. ¿Y por qué no puede ser un punto de fusión para que yo vea la grandeza de tu lengua y tú veas la grandeza de mi lengua? Entonces se ponen esos pasillos de amor que tanto realmente importan en este planeta tan fantástico y a esta experiencia que están ustedes viviendo. Pero ¿qué ocurre ahora que ustedes están trascendiendo aparentemente las guerras bélicas, las guerras del dominio? Y decimos aparentemente porque ¿qué pasa cuando a esos niños de 2 o 3 años no solamente esa distorsión de lenguas o de dialectos o todo esto que hemos experimentado, sino también que ustedes les ponen a ver, estudiar qué lenguas se pueden realmente potenciar o para que mis hijos tengan un mayor conocimiento? Y van a las lenguas no que mayor vibren, que ustedes elijan o que sus hijos eligen, sino van a qué situaciones económicas les pueden o oportunidades le van a abrir a sus hijos. Siempre con las oportunidades, no con el amor, con la frecuencia o qué es realmente escuchando a mi hijo. Y entonces ponen qué lengua interesa. Ahora mismo interesa el inglés y hablan de la expansión del inglés. Pero cuando hablan de la expansión del inglés, del francés, del español, que también tiene mucha relevancia, hablan de la expansión de la frecuencia vibracional no como expansión de comunicación, que sería esa expansión de comunicación de quinta dimensión, sino sería con la expansión de la conquista. Ustedes saben perfectamente cómo se conquista todo en inglés. Las fiestas, que está fenomenal, está fantástico, pero no hablamos lógicamente de bien y mal, hablamos de esa frecuencia que determina la línea sutil que, digamos, diferencia cuarta, tercera y quinta dimensión. Y solamente no es que las cosas no acontezcan, sino la conciencia con los que ustedes hacen y experimentan esa situación. ¿Qué ocurre? Que hablan de oportunidad económica, pero también para ellos esa situación, porque si se habla que en una lengua lo que se integra es toda la conciencia vibracional, ustedes están engrandeciendo esa conciencia vibracional, porque están dándola realmente esa situación, ese poder, están engrandeciendo desde esa tercera, cuarta dimensión, insistimos, y entonces simplemente ustedes permiten que ese dominio se dé y ustedes van cediendo. Ya no son los Reyes Magos, ya es Papá Noel, ya no es el Día de los Santos, ya es el día de Halloween, ya no se hace está bien, sino el ok. Ya todas esas palabras que ustedes en sus lenguajes dicen que son barbarismos, bueno, miren ustedes, es la consecuencia de cuando ustedes lo hacen por engrandecer, ustedes se engrandecen con esas experiencias, cogiendo la experiencia desde el amor, desde la frecuencia. Con lo cual, esos idiomas que se expanden no se idioman bajo la dominación o bajo la colonización, sino bajo compartir, bajo integrar, y entonces se respeta la esencia de su ser, de la manera que tienen de expresar. Ustedes pueden utilizar realmente esas fiestas, esas situaciones como acompañamiento de yo te acompaño, te engrandezco, te hago porque realmente son fantásticas, pero yo realmente también tengo mi esencia. Entonces mantienen realmente esa individualidad y potencia realmente aquello que ha sido transmitido a través del lenguaje, a través de sus familias, a través de su honra. Y entonces, ¿cómo realmente ustedes se permite desde la tercera y cuarta dimensión esa expansión de colonización?
ustedes son libres, nosotros no estamos hablando de que ustedes hagan o no hagan, es su juego, por supuesto, y nosotros realmente solo decimos sí, pero expandan el plato, expandan la conciencia para ver exactamente lo maravilloso que transmiten a través de todo, porque no queda tanto tiempo en su planeta para que ustedes dejen de hablar esa comunicación, pero esa comunicación, ese paso a otra comunicación solamente es posible desde la integración, desde edificar y honrar a todo lo que a través de ese lenguaje han transmitido sus ancestros. Por lo tanto, esa reflexión para ustedes desde la paz y desde el amor. Yo tengo la fortuna de, en cada uno de mis días, en hablar de 2 idiomas. Seguramente se me note por el acento, yo soy gallego de nacimiento y he pasado toda mi vida en Galicia, entonces bueno, tengo la suerte de utilizar el gallego y el castellano en mi día a día. No soy una persona que realmente me preocupe mucho por el lenguaje o me preocupe mucho por los idiomas y sí he decidido pues hablar de forma más habitual el castellano. Pero como se dice muchas veces, cada uno habla pues donde se siente más cómodo, donde se siente más a gusto. Yo, a pesar de que casi toda mi familia, para no decir toda, habla en gallego, pues yo hablo en castellano porque me siento más cómodo hablando en castellano. Tengo una fluidez, una manera de expresarme, una manera de mostrar mis pensamientos, lo que sé, mucho más fluida y con mucha más capacidad a través del lenguaje castellano. Podemos decir, bueno, es que has practicado poco el gallego. No, repito, lo practico todos los días y lo hablo todos los días, porque además con mi madre hablo gallego, pero mi fluidez sigue estando en el castellano. Al final descubres cuando hablas más de un idioma que vas utilizando diferentes palabras en donde tú vibras o resuenas más con esa palabra. No es que descartes un idioma en sí, yo no he descartado la lengua gallega como mi idioma y no tengo ningún problema en que haya un montón de gente que defienda la lengua gallega como el idioma principal en Galicia. No, yo no lo he descartado, sino que, como he dicho, me siento mucho más cómodo utilizando la lengua castellana, pero hay muchísimas palabras del vocabulario gallego que yo utilizo en mi día a día porque realmente resueno muchísimo con esa palabra. Realmente me siento mucho más cómodo diciendo esa palabra que diciéndolo en castellano. Una de las palabras que utilizo habitualmente y que la utilizo mucho contigo es riquiño. ¿Qué riquiña? Pues es una palabra que utilizo siempre y que nunca he encontrado la forma de decirlo en castellano. Que ricura, que no acaba de encajarme dentro de mi forma de expresión. Para mí tiene mucho más significado. El decir que algo es riquiño tiene mucho más significado, tiene una connotación diferente que utilizarlo en el lenguaje castellano. Y no es que esté descartando eso, sino que realmente adopto la palabra o la expresión que expresa mejor lo que yo realmente quiero transmitir. Y yo creo que hacia donde tienen que derivar los lenguajes es hacia ahí. A que cada uno vayamos encontrando, puede que sea un poco caos el hecho de que utilicemos palabras de otros idiomas, pero básicamente ya lo hacemos, como el ok o otras muchas palabras del lenguaje inglés, americano o inglés, ya estamos utilizando otras palabras. Yo creo que esa fusión, esa integración de los idiomas cada vez va a ir teniendo más pozo. El Spanglish es algo que ya se utiliza mucho, los hispanohablantes americanos ya utilizan ese Spanglish, ya están mezclando los dos lenguajes. Y es algo que poco a poco se va a ir implantando si realmente queremos, porque al final el lenguaje también se está utilizando no solo como poder, sino también como estatus. Hay mucha gente que no tiene poder, pero sí utiliza un lenguaje determinado por estatus o por sentirse cerca de la gente que tiene poder o por sentirse cerca de la gente que tiene estatus. Y básicamente es ego, es una imposición sobre los que tenemos a nuestro alrededor y es una forma de decirle a la persona que está enfrente de ti: yo soy mejor que tú
porque yo utilizo esta forma de hablar o utilizo esta forma de expresarme, o toda esta forma de expresarme o de hablar está asociado pues a un poder intrínseco X. Es algo básicamente pues que los gobiernos pues están utilizando y las autonomías están utilizando, pues generar su propia fuerza de poder ante las otras autonomías, el decir, pues yo soy diferente porque yo hablo de otra manera diferente, me expreso de otra manera diferente, y eso pues me hace mejor. Pero básicamente todos hablamos de una forma diferente, todos nos expresamos de una manera diferente, todos nos sentimos de una manera diferente y todos nos comportamos de una manera diferente. Lo fantástico es poder transmitirlo, trascenderlo y expresárselo a los demás, no que eso suponga una barrera.